Quiero en esta mañana rápidamente, mis amados, llevarles a un pensamiento muy interesante que el Señor nos ministró en estos días, y que es un tema que es muy sensible, ¿verdad? Un tema que es muy complicado en muchos aspectos de compartir, que son temas que tienen que ver con la economía, porque tienden mucho a tergiversarse y a ministrarse también de una manera equivocada, pero que también son importantes para nosotros como iglesia, como hijos del Señor, conocerlo, porque estoy seguro que el Señor quiere también que nosotros podamos pues vivir vidas diferentes en algunos aspectos financieros y en algunos aspectos económicos. Y a veces nosotros por alguna otra razón estamos viviendo en unos conceptos del pasado y no conceptos que el Señor quiere que vivamos como hijos de Dios en cuanto a nuestra economía, sobre todo con nuestros compromisos o nuestras bendiciones o privilegios que podemos tener para ofrecerle al Señor. He tenido la oportunidad en este año de participar en 2 seminarios de finanzas bíblicas que he participado por la gracia de Dios. No es que los hemos andado buscando, sino que por nuestra posición en la conferencia pues se han abierto las puertas para ir y escuchar algunos mensajes que tienen que ver con el tema financiero. Y hemos estado escuchando atentamente en 2 oportunidades que Dios nos ha dado, y he sentido una carga muy importante pastoral para poder también edificar la iglesia en estos sentidos. Jesús dijo que había que ir a predicarle las buenas nuevas a los pobres, y dentro de esa predicación a los pobres está el hecho de que el Señor nos ha llamado a nosotros a vivir vidas de mayordomos, administrativas, de recursos. Es decir, que hay una gran cantidad de personas que a veces viven vidas económicas muy esclavizadas, pero no es porque no haya principios, sino porque no están aplicando los principios divinos a la vida económica de sus casas y de sus hogares. Y en ese sentido la gente vive esclavizada. Y una cosa que me llamó mucho la atención, yo soy una persona que he practicado desde mi juventud el ofrendarle al Señor y también el diezmarle al Señor. Tuve, como le he contado a la iglesia, la experiencia de que el Señor nos llamó en algún momento determinado a ofrecer, dar nuestro diezmo un poquito más de lo que normalmente teníamos que dar. Y al año y medio el Señor exactamente lo que nos pidió que hiciéramos, el Señor nos lo dio sin saber nosotros, nos dio el pastorado, nos dio el llamado pastoral, y exactamente lo que nosotros empezamos a diezmar era lo que empezamos a recibir como bendición. Era un joven, era un muchachillo, no era un gran recurso lo que nosotros teníamos, ni tampoco el diezmo era un recurso así como muy grande, pero es que para el Señor los diezmos no son grandes ni pequeños, es una cosa que es proporcional. Y desde ese día, personalmente, antes, pero más se afirmó, mi fidelidad a Dios en esa área ha sido siempre lo he hecho. No ha habido épocas donde yo he dicho no voy a diezmar. Lo he hecho en condiciones de escasez, en condiciones también difíciles. Y ahora, como estoy hace tiempos, algunos años como pastor también en la conferencia de santidad, nosotros como pastores tenemos que dar nuestros diezmos en la conferencia. Ahí llevamos controles, se llevan controles de quiénes diezman, qué iglesias no diezman, qué pastores diezman, cuánto diezma cada uno y todo eso. Uno se da cuenta a esos niveles la gran cantidad de pastores, pastoras que no diezman y que tampoco
le ofrecen al Señor lo que deberían de hacer en ese nivel, por las responsabilidades que cada uno tiene, ¿verdad? Y uno a veces se preocupa un poco y cuestiona un poquito eso que está pasando ahí. Y uno mismo a veces, hasta uno mismo, empieza a cuestionarse esa fidelidad que uno ha tenido al Señor y todo lo demás. Pero me di cuenta de algo que me bendijo. Me bendigo, y no lo digo desde una perspectiva de soberbia, sino de una perspectiva precisamente de enseñanza para la iglesia. Me bendijo un principio en estos días con respecto a nuestra capacidad de darle al Señor y cuál es nuestra posición cuando nosotros le damos al Señor. Me bendigo darme cuenta que las personas que le dan al Señor están en una posición de cabeza y no en una posición de cola. Y voy a explicarme aquí en esta mañana, porque si usted es una persona que ha sido fiel, que conozco en la iglesia, personas que son fieles al Señor en cuanto a sus diezmos, en cuanto a sus ofrendas, personas que uno ve y ha visto y ha mirado a lo largo de todos los años esa fidelidad, personas por las cuales la iglesia ha seguido en su desarrollo, ha seguido en su crecimiento, y que están ahí, que quizás son anónimas, pero que el Señor ha visto y ha conocido en su fidelidad, y que a veces les cuestionan que por qué a veces diezman, por qué ofrendan, y sin embargo Dios ve eso y ahí está el Señor bendiciéndolas. Y quiero decirles que esas personas el Señor les ha dado una posición importante de cabeza, porque el Señor nos llamó a eso. Y quiero que usted vaya a Deuteronomio 28, versículo número 13, y extraer de ahí una enseñanza con respecto a cómo nosotros somos cabeza, y que en esa cabeza nosotros tenemos que aprender a ser fieles al Señor. Es decir, una persona que es cabeza es una persona que va a dar. Dice el Señor en Deuteronomio 28:13: te pondrá Jehová por cabeza, 28:13, y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. Esa es una poderosa promesa. Por supuesto hay que entenderla desde el Nuevo Testamento, desde lo nuevo que Dios ha hecho con nosotros. Pero el Señor, una de las cosas que a mí me llamó la atención, que me gustó mucho con respecto a las finanzas, es que cuando Israel estuvo en Egipto, mientras Israel estaba en Egipto, usted no encuentra que Dios le pida algo a Israel. No le pide ofrendas, no le pide diezmo, ni le pide primicias. No, en la esclavitud el Señor no pide esas cosas. Es decir, el Señor pide al pueblo cuando el pueblo es sacado de la esclavitud. Es decir, cuando el pueblo es llevado a la bendición, es que el Señor les pide. De hecho, el Señor saca a Israel de Egipto. Ellos están en esclavitud, viven en esclavitud en Egipto, viven para otro, viven para el faraón, viven para poder construir las ciudades de Egipto, viven en una condición de esclavitud, no de prosperidad. Pero cuando el Señor los saca de Egipto, dice la Escritura que ellos salen prosperados y bendecidos, porque le piden a todos los egipcios, sus vecinos, joyas, todo lo que tenían de dinero, y todo ellos se lo dan con tal que se vayan. Ahora, ellos son bendecidos. Israel sale de Egipto bendecido por la mano de Dios.
sale prosperado por la mano de Dios de Egipto. O sea, 430 años pasan en Egipto y muchos de esos años ellos pasan en esclavitud. Recuerde que una persona en esclavitud no prospera. Una persona en esclavitud es una persona que está por debajo. Una persona que vive en esclavitud es una persona que está abajo, no es cabeza, sino que es cola. Pero Dios los saca de esclavitud, los bendice, y cuando están en el desierto, el Señor les pide la primera ofrenda. Después de haberlos sacado de Egipto y haberlos bendecido, escucha el principio. Es decir, Dios no nos pide si no nos ha bendecido primeramente antes. Por eso en el Nuevo Testamento la Biblia dice que nosotros cuando vamos a ofrendar no lo hagamos por necesidad ni por tristeza. Es decir, dos condiciones: necesidad y tristeza. Es una condición de esclavitud y una condición de escasez. Y el Señor no nos va a pedir ni nos pide a nosotros desde una perspectiva de esclavitud. Primeramente el Señor nos bendice para que nosotros podamos después darle al Señor. David dijo: Señor, cuando él preparó la ofrenda para el templo, David dijo: Señor, de lo que nosotros le estamos dando a ti, todo lo que te estamos dando a ti, es porque tú previamente nos has bendecido a nosotros. Es decir, el Señor no nos va a pedir algo que nosotros no podamos dar. Previo a eso, el Señor nos ha bendecido. Previo a eso, el Señor nos ha sacado de esclavitud. Y previo a eso, el Señor nos ha hecho cabeza y no nos ha hecho a nosotros cola. Ser cabeza es tener autoridad y influencia y bendición bajo un gobierno que es el gobierno del Señor. Pero esto no es solamente automático, tiene que ser una actitud que yo tengo que mostrar en mi camino. Cuando yo honro a Dios con mis bienes, con mis ofrendas y con mis promesas, yo estoy demostrando que soy una persona libre y que soy una persona bendecida y prosperada por Dios. Es decir, la manera en que yo doy demuestra cuál es la mentalidad y actitud que tengo y cuál es la fe que tengo. Porque si yo le doy al Señor mis ofrendas y mis bienes y mis primicias, es porque yo soy una persona bendecida. Es porque yo soy una persona que soy cabeza y no soy cola. Ahora la pregunta es: ¿qué es usted en esta mañana? Y nos vamos a encontrar que probablemente muchos de nosotros, aunque hayamos sido sacados de Egipto, seguimos siendo una cola. Y seguimos siendo personas que no sabemos ni creemos lo que somos en Cristo Jesús, ni lo que ha hecho el Señor Jesús. Es decir, ¿a cuántos el Señor ha prosperado este año? ¿A cuántos el Señor ha bendecido este año? ¿A cuántos su mano se ha manifestado? ¿A cuántos el Señor nos ha dado su gracia y su bendición para llegar hasta el día de hoy? Yo soy una persona bendecida, y si soy una persona bendecida, mi mentalidad es una mentalidad de darle al Señor, porque el Señor me bendice a mí primero para que yo pueda bendecir. El problema es que nos olvidamos de ese principio y nosotros no le damos al Señor, porque seguimos con la mentalidad de esclavos, seguimos como la mentalidad de Egipto, seguimos como la mentalidad de nosotros. Éxodo 13:12, quiero que usted pueda leerlo conmigo, y después versículo 11 y versículo 12. Esto le pide el Señor a Israel, pero ¿cuándo se lo pide? Cuando Israel vaya a salir de Egipto. El Señor le dice en el capítulo número 13, verso 2, el Señor le dice: conságrame todo
primogénito. Todo lo que abre matriz entre los hijos de Israel, tanto de los hombres como de los animales. ¿De quién es? Mío es el Señor. Le está hablando al pueblo que le está sacando de Egipto. Verso 11 y verso 12 dice: cuando Jehová te haya llevado a la tierra del cananeo, como lo ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te haya dado, dedicarás a Jehová a todo aquel que abre la matriz, asimismo todo primer nacido de tus animales, si es macho será de quién. Es decir, cuando Dios libera al pueblo de Israel de Egipto, Él establece que una vez que ellos estén libres, tengan que dar al Señor, no antes. Porque a los esclavos el Señor no les pide nada. Pero cuando hay una persona que ha sido liberada por Cristo y que ha encontrado libertad en Cristo, entonces el Señor la bendice para que pueda reconocer que todo pertenece de Él y pueda honrarlo y alabarle, porque es una persona libre. Es decir, mis finanzas están en relación en cuanto yo creo si soy libre o soy esclavo. Es decir, que lo que a Dios le pertenece yo tengo que entregárselo, porque Él, creo yo, que he sido libertado de la esclavitud de las cadenas, y que entonces todo le pertenece a Él. Mientras yo estaba en esclavitud, el Señor no me pedía nada, porque Él sabía que yo no tenía nada. Pero cuando el Señor me saca de la esclavitud, el Señor me saca bendición, ¿o no? El Señor me saca bendición. Yo tengo que creer en esas cosas, porque todo es para el Señor. La libertad en Cristo me permite a mí tener un corazón agradecido a Dios, reconociendo que todo absolutamente proviene de Dios. De Dios. Esas personas, yo bendigo hoy a esa generación de fieles, de servidores y diezmadores de la iglesia, que un día aprendieron a hacerlo, que las nuevas generaciones están entrando con otras mentalidades, y porque están siendo engañados por el adversario y por el enemigo. Y las viejas generaciones son las que sostienen, pero las nuevas les cuesta sostener y sacar, porque no se han dado cuenta que han sido libertados de esclavitud y no tienen ese corazón de David de entender que Dios les dio todo y les está dando todo y los está bendiciendo para que sigan bendiciendo al Señor. Hay un pasaje que a mí me impacta en el capítulo 26 del libro de Deuteronomio con respecto a las primicias. Quiero que usted lo pueda buscar. Deuteronomio capítulo 26, del verso 5 al verso 10, donde se sigue este mismo principio. Deuteronomio capítulo 26, mis amados, verso número 5. Vean qué impactante y poderoso es esta descripción acerca de las primicias para Dios, para que usted y yo podamos ver ese mismo principio. Dice el versículo número 5: entonces dirás estas palabras delante de Jehová tu Dios. Es decir, vamos a traer las primicias delante de Dios, pero vamos a hacer esta declaración. Y dice: un arameo a punto de perecer fue mi padre. ¿De quién está hablando esta declaración? De Abraham. Abraham no era todavía un israelita, ni la nación de Israel se había constituido. ¿Y cuántos años tenía Abraham cuando tuvo a Isaac? ¿Cuántos años? 99 años.
¿Cuántos años tenía Sara? 90 años. Un arameo a punto de morirse. Un viejillo a punto de irse al cielo. Fue mi padre, dice Dios, que Israel haga esa declaración. O sea, alguien que en ese momento no tenía a quien le heredar absolutamente nada porque no tenía hijos. Pero el Señor hizo un milagro extraordinario e hizo que pudieran procrear a Isaac. Y de Isaac nació Jacob, y de Jacob nacieron las 12 tribus de Israel. Y así empezó la historia de un hombre que era errante, de un hombre que no tenía ninguna heredad, pero que tenía posesiones, pero que estaba a punto de morirse. Así nació la nación de Israel. Un hombre que después, cuando llegan a Egipto, cuando llegan con Jacob a Egipto, dice la Biblia que eran 70 personas, pero cuando salen en el tiempo de Moisés eran más de 2 o 3 millones de personas. Es decir, que de 70 personas el Señor hace una multiplicación. Es decir, que de un hombre que se estaba a punto de morir, el Señor hace una multiplicación, porque Él le prometió a Abraham que así sería su descendencia como las estrellas del cielo, porque Dios multiplica y bendice. Es decir, de este hombre que no era nada, que era uno solo hombre, se hace una nación enorme. Una nación enorme. Y ese es el principio de Dios, amados. ¿Quién era usted? ¿Quién era Dios antes de Cristo? ¿Quién era usted y quién era yo sin conocer al Señor? ¿Quiénes somos? Las peores personas, las personas sin esperanzas, sin impacto, sin promesas, y las personas más infelices y amargadas de este mundo. Pero en Cristo somos las mejores personas, o no. Somos los mejores, o no. Somos los más libres, o no. Somos los más gozosos, o no. Somos los que tenemos más paz, o no. ¿Quiénes son los que están con mayor libertad y esperanza en esta tierra, sino los hijos de Dios y las hijas del Señor? ¿O es que Cristo no hizo nada en nosotros? Que cree en mí tendrá vida y vida. Vuelva a ver al que está a su lado. Vuelva a ver con cara de vida, con cara de alegría, no cara de amargazón, hermanos. Porque hay gente que está amargada hoy, que está triste, que hoy está deprimida. Sí, tenemos problemas y tenemos dificultades, pero tenemos a Dios de nuestro lado. ¿Dónde estaríamos nosotros hoy en esta mañana? ¿Cómo estaría usted si usted no supiera que su nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Cómo estaría usted hoy si usted supiera que usted se muere y su vida celestial no está garantizada? Pero gracias al Señor que tenemos paz con Dios y reconciliación en Cristo Jesús. Eso es vida, eso es esperanza. Dios nos sacó de la esclavitud. Estábamos atados a Satanás y atados al pecado, y estábamos atados a la maldad, estábamos atados a vicios, estábamos atados a hábitos malos, estábamos atados a comportamientos inadecuados. Pero Jesús nos hizo libres, nos sacó de la esclavitud, nos sacó de la escasez, nos sacó de la ruina, nos sacó de la opresión satánica, nos sacó de la esclavitud, rompió el yugo de esclavitud. El Señor nos ha hecho libres. El Señor nos ha hecho libres. El Señor nos ha libertado. El Señor nos ha hecho personas diferentes. Esa es la vida del Espíritu. Somos personas llenas de la vitalidad de Dios. Somos personas con esperanza, porque Cristo nos sacó de la esclavitud, hermanos. Entonces tenemos que estar contentos y alegres, felices, porque el Señor nunca nos saca a maldición. El Señor siempre nos saca a libertad. El Señor nos sacó de esclavitud, y así hizo con este pueblo. Era un hombre que estaba a punto de morirse, un hombre de 99 años. Dios le da un hijo a esa edad, Isaac. Después de Isaac nace Jacob, y de Jacob nacen 12 muchachos.
Y esos 12 muchachos van a Egipto, y en Egipto se multiplican. Se multiplicaron tantos que hasta el pueblo de los egipcios le tenía miedo, y por eso tuvieron que traer esclavitud sobre el pueblo, porque el pueblo de Israel se multiplicaba como conejos. Y había bendición, porque la bendición de Dios está en nosotros. Somos personas llamadas a multiplicación y a bendición, amados. ¿Cuántos pueden decir que somos cabeza y no somos cola? Fuimos llamados a bendición. Ahora, ¿por qué actuamos como cola? ¿Por qué si nosotros referenciamos esto y lo llevamos a un término financiero, estamos actuando como si fuéramos personas que estamos viviendo otra vez en esclavitud? La esclavitud financiera nos lleva a tomar malas decisiones. Y en la esclavitud financiera hay dos elementos por los cuales, en términos generales, nosotros no somos agradecidos con Dios. Uno es por el temor. El temor nos lleva a retener lo que nosotros tenemos que dar, porque tenemos dudas de que Dios es suficiente para cubrir nuestras necesidades. Porque nos falta fe de saber que Él es nuestro proveedor y que Él nos va a bendecir en todo tiempo. Porque tenemos incertidumbre del propósito y el plan de Dios, y nosotros nos da temor de que el día de mañana no tengamos nada. Entonces nos preocupa dar, porque pensamos que cuando vamos a dar no vamos a tener suficiente para cubrir nuestros gastos. ¿Por qué no le doy mi diezmo al Señor? Porque tengo muchos gastos que hacer. Porque si no le doy mi diezmo al Señor, entonces voy a dejar de pagar esto y esto y esto y esto. O sea, yo tengo miedo de que me voy a quedar sin plata. Es decir, tengo miedo de que Dios no sea mi proveedor. ¿Cuántos creen que Dios es nuestro proveedor? Entonces no hay que tener temor, no hay que tener miedo. ¿O sí? O yo tengo miedo, voy a tener miedo de darle a Dios. No le voy a dar esta ofrenda porque mañana no sé con qué voy a pagar, y esto que voy a usar lo voy a usar para pagar. Me falta fe en pensar que la provisión de Dios divina está ahí. Me falta fe en saber que yo soy más que una flor del campo y que un pajarillo, a los cuales el Padre los alimenta todos los días, y a los cuales las flores de este campo el Señor las viste mucho más y mejor que Salomón, que tenía una gran riqueza en esta vida. Es decir, me preocupa que no voy a poderme comer los huevitos mañana en el pinto y con el pinto. Me preocupa que mañana no vaya a comerme la empanada arreglada de la Huerta de Hambre. Me preocupa que mañana no vaya a vestirme con los zapatitos que yo quiero y que yo deseo, porque si yo gasto para entregarle al Señor y si doy mi diezmo, me voy a quedar sin nada. Y así está la mentalidad de muchos que no creen en la provisión de Dios, porque creen que si le dan a Dios se quedan pobres o se quedan escasos. Eso es tener miedo, eso es tener temor, y eso no es ser cabeza, sino ser cola. Porque el que es cabeza está confiando en el Dios que provee todas las cosas, que confía en que Dios no lo dejará, que confía que el Señor no lo abandonará. Y yo lo puedo testificar. Yo he tenido que dar mi diezmo y saber que tengo que pagar algo el día de mañana y no tengo el dinero para pagarlo. He tenido que pagar o dar mi diezmo al Señor con confianza, sabiendo que mañana tengo que pagar un recibo de luz, que si no lo pago, ¿qué pasa si no pago el recibo de la luz? Me la corto. Y Dios guarde sin luz, ¿verdad? Ya nos maniamos todos. Pero yo tengo un Padre, tengo un proveedor que el Señor me va a dar, porque yo no soy esclavo ya. Yo no estoy en Egipto.
¿A dónde estoy yo? Estoy en la bendición de Dios. Es decir, ¿a dónde lo sacó Dios a usted? ¿De dónde lo sacó Dios? Si estamos en la esclavitud, no demos, porque Dios no nos pide en la esclavitud nada. Si Dios no nos ha bendecido, no demos, porque no tenemos bendición. Pero si el Señor te sacó de la esclavitud y te bendijo, Él te bendijo para que tú pudieras darle al Señor y reconocer que todas las cosas que tienen vienen de Él y por su mano vienen para su vida. El temor también viene, ¿sabe por qué? Porque mis prioridades están desordenadas completamente. Es decir, no honro a Dios porque mis finanzas no me van a alcanzar, ya no para mis necesidades, sino para mis ¿qué? A mis gustitos. Yo tengo gustitos, yo también tengo gustitos. Yo quiero cosas. A mí me gustan ciertas cosas. Las necesito, probablemente no. Pero si yo soy cabeza, yo le doy primero a Dios antes que mis gustos. Pero si soy cola, yo digo el gustito primero para mí. Y entonces yo he visto hombres y mujeres que no le dan una ofrenda al Señor, pero andan haciéndose un gustito ahí en McDonald's, o se van a hacer un gustito ahí en alguna de esas comidas rápidas, y tienen para el chino, y tienen para esto, y tienen para lo otro, y tienen para pasear, y tienen para acá, para hacer gustitos. Pero cuando vienen a darle al Señor, no tengo, Señor, me da miedo, porque es que si le doy, de mañana no voy a poder ir. He visto eso. Mis ojos han visto. Mis ojos han visto como Jesús cuando vio a las viudas venir a entregarle los 37 colones únicos que tenía, y a los ricos darle al Señor lo que le sobraba. Porque ahí estaba Jesús. ¿Cómo se dio cuenta que la mujer estaba dándole al Señor? Porque Él estaba mirando. He visto eso a todos los años de nuestro ministerio. Hemos visto eso. Cómo nosotros somos tan capaces de no darle al Señor para poder nosotros darle nuestros gustitos. ¿Cómo usted piensa que el Señor nos ve en esa actitud? ¿Como cabeza o como cola? ¿Cómo estamos actuando nosotros? Y la otra aspecto, amados, por el cual nosotros somos cola, es cuando tenemos la avaricia en el corazón. Ya no es temor a que nos falte, porque si le damos al Señor nos va a faltar. No, ahora el asunto es que hay avaricia. La avaricia es un deseo excesivo de acumulación y de tener bienes, incluido aquellas cosas que sirven para nuestras necesidades. Es decir, priorizamos nuestros deseos antes que Dios. Gastamos en lujos innecesarios, pero no estamos dispuestos a darle al Señor nuestros diezmos ni nuestras ofrendas. Primero están nuestros lujitos. Nos resistimos a dar, es decir, estamos diciendo: esto es mío, 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 esto es mío. Esta plata es mía, esta billetera es mía, el sueldo es mío, lo que tengo en el banco es mío, yo no lo gané. ¿Para qué voy a dárselo yo a la iglesia? Y en algunos casos quieren hasta personalizarlo. ¿Para qué se lo vamos a dar al pastor? ¿Para qué se lo vamos a dar a esa gente? Como si esto fuera del pastor, sino que nosotros le estamos dando al Señor, Dios Todopoderoso, porque esto es mío, me pertenece. Amados, mío es lo que dijo el Señor cuando dijo: de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en él está. Usted le pertenece a Dios, yo le pertenezco al Señor.
Todo lo que está aquí es de Él, su vida. En un soplo Él nos puede quitar todo, nos puede arrancar cualquier cosa. Todo le pertenece solamente al Señor. Pero nosotros, como somos cola, decimos: esto es mío, esto es mío. Y por último, hay gente que le da al Señor, pero siempre está esperando algo a cambio. Y de eso somos especialistas. Y muchas iglesias y pastores se han ido por este camino. Y claro, es más fácil pedirle a usted que dé para que Dios le haga un milagro, que dé porque usted es una cabeza y no una cola. Entonces hay falsas expectativas, es decir, doy, pero tengo que recibir. Es decir, si yo hago en esta mañana un llamado para que algunos de nosotros sembremos para que el otro año nos vaya bien, ¿cuántos creen que vamos a sembrar? Hay una gran mayoría, ¿verdad? Porque a todos queremos que nos vaya. ¿A cuántos quieren plata en el 2025? ¿Cuántos quieren que les llueva plata en el 2025? ¿Cuántos quieren que haya bendición hasta que sobreabunde en el 2025? ¿Cuántos van a ofrendar en esta mañana una vez más y van a diezmar una vez más? Bueno, muchos iríamos a hacerlo. Pero una cabeza no hace eso. Una cabeza sabe que ha sido bendecido por Dios y le da con liberalidad a Dios, sin temor, sin ninguna avaricia, sin tratar de recibir nada a cambio. Aunque entendemos que hay promesas de Dios, porque el que siembra abundantemente cosechará abundantemente. Amén. ¿Qué es lo que entonces quiero decirles, mis amados? Que nosotros tenemos que tener una mentalidad de gobierno, una mentalidad de cabeza y no una mentalidad de esclavitud. Para terminar en esta mañana, yo creo que su vida estaría mejor si usted fuera más fiel al Señor. Y creo que su vida espiritual estaría mucho mejor si usted pudiera demostrarlo siendo cabeza y no siendo cola. Corintios 8, 9, 7 dice: como les dije, cada uno de como propuso, esa es una cabeza. Cada uno de como, no con tristeza, ni porque Dios ama. ¿Dios ama a quién? Yo le pregunto, amado, ¿quién es un dador alegre? ¿Quién es? ¿Verdad? Un dador alegre, ¿quién es? El que da sin que le duele. ¿Y por qué no le duele? Porque es agradecido. ¿Y por qué es agradecido? Porque sabe que Dios lo sacó de allá, de Muladar, del pozo, y lo sentó con príncipes de su pueblo. Porque sabe que Dios le ha bendecido. Porque sabe que el trabajito que tiene, la mano de Dios se lo dio. Porque sabe que las fuerzas que tiene hoy vienen de Él. Porque sabe que antes no era nada, pero que ahora es una nueva criatura en Cristo. Es decir, esa es la mentalidad de cabeza. Ese es el corazón del que Dios ama.